Hay una frase que cada analista militar que cubre este conflicto necesita grabar en su pared ahora mismo. Sobrevivir es victoria. Aférrate a esa idea, porque va a replantear todo lo que crees saber sobre quién está ganando y quién está perdiendo en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y antes de ir más lejos, seamos claros sobre algo. No hay verdaderos ganadores en ninguna guerra. Pero si vamos a hablar de victoria, entonces necesitamos entender lo que victoria realmente significa para cada lado. Porque en este conflicto, los dos bandos ni siquiera están jugando el mismo juego. Se suponía que esto sería rápido, una operación de fin de semana, un ataque quirúrgico que decapitaría al liderazgo iraní, desencadenaría el caos interno y produciría un colapso del régimen en días. Ese era el plan. 4 semanas después, casi 5, estamos mirando una realidad que es casi completamente opuesta a lo que Washington y Tel Aviv proyectaron. Y la brecha entre lo que se prometió y lo que ha sucedido es uno de los fracasos de inteligencia más significativos que el mundo occidental ha presenciado en una generación. Si quieres entender lo que realmente está sucediendo en esta guerra, no la versión que los medios principales están empaquetando para ti, entonces suscríbete a From Report ahora mismo. Presiona esa campana de notificaciones y únete a nosotros en vivo de lunes a viernes. Ahora, entremos en ello. En el día cero de este conflicto, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo lo que los analistas militares llaman un ataque de decapitación. El objetivo era eliminar el liderazgo supremo de Irán y desencadenar un vacío de poder tan severo que el régimen simplemente implosionaría. Esa parte del plan técnicamente funcionó. El líder supremo fue asesinado junto con varios comandantes senior. Pero en lo que la CIA y el Mossad aparentemente no lograron dar cuenta, fue en lo que vino después. Y antes de pasar más allá de ese ataque inicial, algo necesita ser dicho directamente porque no puede ser pasado por alto. 175 niñas entre las edades de 12 y 14 años, algunas incluso más jóvenes, fueron asesinadas en una escuela primaria ese primer día. El Consejo de Seguridad de la ONU lo condenó. La Asamblea General de la ONU lo condenó. The Washington Post estuvo entre los primeros medios en hacer la acusación públicamente. Y la pregunta que nadie en el poder parece dispuesto a responder es simple. Con imágenes satelitales, precisión de objetivo GPS y el hardware militar más sofisticado en la Tierra, ¿cómo golpeas accidentalmente una escuela llena de niños al inicio de un día escolar? ¿Cómo confundes una escuela primaria con un búnker militar? La respuesta honesta a esa pregunta es profundamente incómoda. Y el hecho de que nadie será responsabilizado por ello, te dice todo sobre cómo funciona realmente el derecho internacional, cuando las naciones más poderosas de la Tierra deciden ignorarlo. De vuelta a la estrategia de decapitación y por qué salió tan catastróficamente mal. La suposición integrada en toda la operación era esta: elimina al líder supremo y el sistema colapsa. Lo que los servicios de inteligencia no lograron modelar correctamente fue la sucesión. El hijo de Ali Jamenei, Mojtaba Jamenei, ha emergido ahora como el sucesor de su padre. Y aquí está el problema para Washington. Mojtaba es más joven que su padre, es más línea dura que su padre, tiene lazos profundos establecidos con la Guardia Revolucionaria iraní. Y en el primer día de esta guerra, perdió a su padre, su esposa, su hija, su hermana y su cuñado en un solo ataque. Piensa en eso por un momento. Cada mañana, cuando el nuevo líder supremo abre sus ojos, lo primero en su mente no es negociación, no es compromiso, no es una propuesta de paz de 15 puntos, es venganza. La CIA y el Mossad no solo fallaron en prevenir la sucesión, entregaron la sucesión a alguien más peligroso, más motivado y más dispuesto a absorber castigo que el hombre que mataron. Eso no es un revés táctico, eso es una catástrofe estratégica. Informes que circulan en los principales medios estadounidenses, no medios estatales rusos, no propaganda iraní, no fuentes chinas, sino periódicos estadounidenses, han reconocido ahora abiertamente que tanto la CIA como el Mossad calcularon mal. Predijeron que el bombardeo inicial generaría un levantamiento popular contra el sistema del ayatolá en días. Dijeron una semana como máximo. Luego dijeron 4 semanas máximo. Estamos entrando en la quinta semana y el régimen no está colapsando. Se está consolidando. Quédate con nosotros en From Report. Este análisis va a lugares a los que la cobertura principal simplemente no irá.
Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Irán emitió una declaración militar en las últimas horas que merece ser leída cuidadosamente, porque no suena como la declaración de un país que cree que está perdiendo. Teherán dijo que no habrá compromisos. Irán decide cuándo y cómo ocurre un regreso a la normalidad, y específicamente dijeron, no llamen acuerdo a una derrota. Ese es el lenguaje de resistencia. Esa es la postura de un gobierno que cree que el tiempo está de su lado. Y cuando miras la dinámica real del campo de batalla, es difícil argumentar con esa evaluación. Un profesor de la Universidad Johns Hopkins lo expresó en términos que cortan directo al corazón de este conflicto. Para Irán, sobrevivir es victoria. Y esa sola frase cambia todo el marco de análisis. Irán no está tratando de derrotar a Estados Unidos militarmente. Saben que eso es imposible. Su estrategia es algo mucho más sofisticado y mucho más paciente. El objetivo es absorber suficiente castigo, infligir suficiente costo y aguantar lo suficiente para que el precio político y económico para Washington y Tel Aviv se vuelva insostenible y sus propios aliados comiencen a retroceder. Y aquí está la cosa, esa estrategia ya está funcionando. Veamos qué está sucediendo en el frente de negociación, porque la contradicción entre las palabras de Washington y las acciones de Washington es casi imposible de explicar. La administración Trump envió a Irán una propuesta de alto el fuego de 15 puntos. Los detalles que se filtraron fueron notables en su ambición. Desmantelamiento completo del programa nuclear de Irán, reapertura total del estrecho de Hormuz, cortar todos los lazos con Hezbolá, terminar el apoyo a grupos palestinos, cortar conexiones con Yemen. En otras palabras, se le estaba pidiendo a Irán que entregara todo lo que ha construido durante décadas de estrategia regional, a cambio de que la guerra se detuviera. La respuesta de Irán fue, esencialmente, tienen que estar bromeando. Y aquí está por qué esa respuesta es completamente racional. Antes de que comenzara esta guerra, Irán ya había negociado sobre muchos de esos puntos exactos. Las conversaciones estaban en curso en Omán. Irán había señalado disposición a llegar a un acuerdo. Y luego el día después de que se enviaron esas señales, cayeron las bombas. El líder supremo fue asesinado. La escuela fue golpeada. Irán acordó un marco nuclear durante el primer mandato de Trump, y Trump mismo se alejó de él, lo rompió unilateralmente. Ahora la misma administración está pidiendo a Irán que firme una nueva versión de esencialmente el mismo acuerdo, después de bombardear el país durante 4 semanas. ¿Por qué confiaría cualquier gobierno en eso? ¿Qué garantía podría posiblemente ser creíble después de ese historial? Irán no está siendo irracional al rechazar, está siendo lógico. Pero aquí está la parte que hace que toda la situación sea aún más inestable. Y esto es algo que los informes oficiales no están enfatizando lo suficiente. Mientras la administración Trump está hablando públicamente sobre propuestas de paz y marcos de alto el fuego, está simultáneamente desplegando fuerzas adicionales. Una nueva unidad de paracaidistas aerotransportados, soldados específicamente entrenados para saltar en territorio y tomarlo, acaba de ser anunciada como parte de un despliegue que también incluye 2.500 marines de una unidad expedicionaria ya en ruta a la región. Lee eso de nuevo. Propuesta de paz en una mano, paracaidistas en la otra. Irán está leyendo esa combinación perfectamente claro, y respondieron con lo que solo puede describirse como humor oscuro, publicando lo que los analistas describieron como un video satírico que hace referencia al modelo de ocupación de Irak, señalando que saben exactamente para qué son los paracaidistas. Irán no está improvisando aquí. Informes basados en inteligencia iraní filtrada sugieren que el fallecido líder supremo había preparado un plan de contingencia detallado para precisamente este escenario, un ataque militar estadounidense-israelí mucho antes de que sucediera. Lo que estamos viendo desarrollarse puede ser la ejecución de un plan que fue escrito hace años. Trump, por el contrario, parece estar tomando decisiones semana a semana, a veces día a día. Un analista de Al Jazeera hizo una observación esta semana que impactó fuerte. Trump pasó de exigir rendición total a negociar una salida que salva las apariencias. Esa no es la trayectoria de un lado ganador. Ahora, hablemos de por qué Trump está de repente apurado. Porque la dimensión política doméstica de esta guerra es tan importante como la militar y está siendo dramáticamente subreportada. Trump tiene elecciones de mitad de mandato en octubre y noviembre. Una guerra prolongada, costosa e impopular con precios de combustible en aumento es el peor telón de fondo posible para esas elecciones.
Los precios de gasolina en Estados Unidos ya han aumentado 30%. Los estadounidenses no están contentos. El sentimiento que crece dentro del ejército estadounidense, y esto está siendo reportado, no especulado, es que los soldados estadounidenses están luchando y muriendo por intereses israelíes, no estadounidenses. Ningún ciudadano estadounidense ordinario siente propiedad de esta guerra. No se siente como su lucha. Y cuando las bolsas para cadáveres comiencen a llegar a casa en números significativos, ese sentimiento se va a endurecer en algo que ninguna cantidad de mensajes puede contener. Trump necesita que esta guerra termine antes de noviembre. Netanyahu no opera en esa línea de tiempo. La supervivencia política de Netanyahu depende de la escalada militar, no de la desescalada. Y esa divergencia fundamental de intereses está comenzando a agrietar la alianza abierta en tiempo real. Este fin de semana pasado, la Casa Blanca se apresuró a distanciarse de los ataques israelíes en South Pars, uno de los campos de gas natural más grandes del mundo, ubicado en Qatar e Irán. Trump dijo públicamente que Israel actuó solo, que no fue informado con anticipación y que no volvería a suceder. Piensa en lo que revela esa declaración. El socio senior en esta coalición militar está públicamente renunciando a la responsabilidad por los ataques llevados a cabo por el socio junior. Eso no es una alianza. Esos son dos gobiernos persiguiendo objetivos incompatibles, mientras nominalmente luchan la misma guerra. Y cada vez que Israel golpea infraestructura energética en Qatar, en los Oceánico Minudo, en el propio Irán, hace subir los precios globales del petróleo, lo que perjudica a los consumidores estadounidenses, lo que le hace perder votos a Trump. Irán no necesita vencer a Israel militarmente para ganar la guerra política dentro de Estados Unidos. Solo necesita que los precios de energía sigan subiendo y que el calendario siga avanzando hacia noviembre. Este es exactamente el tipo de profundidad estratégica que cubrimos todos los días en From Report. Suscríbete ahora, comparte esta transmisión y nunca te pierdas un programa en vivo. Hablemos de la economía de la lucha real, porque esta dimensión explica algo que la cobertura principal pierde consistentemente. Cada dron iraní cuesta entre $10,000 y $30,000 producir. Cada misil interceptor estadounidense cuesta aproximadamente $1 millón. Irán tiene un arsenal estimado de 80,000 drones. Las matemáticas no son complicadas. Cuando Estados Unidos intercepta 1,000 drones, Irán no declara derrota. Lanza 15,000 más. Cuando esos son interceptados, lanza 20,000 más. El arsenal de interceptores es finito. La línea de producción de drones no lo es. Irán no está tratando de ganar cada intercambio individual. Está tratando de agotar los sistemas de defensa, drenar las reservas de interceptores y llegar al punto donde los misiles y drones comiencen a atravesar consistentemente. Esa es una guerra de desgaste deliberadamente diseñada para llevar a la bancarrota al defensor. Y está funcionando. Esta asimetría se extiende más allá de los costos de hardware. 13 bases militares estadounidenses en la región han sido degradadas o forzadas fuera de línea desde que comenzó este conflicto. Estados Unidos está gastando millones de dólares por día para defender instalaciones, interceptar fuego entrante y mantener preparación operacional, en un teatro donde el enemigo está usando componentes de $10 para forzar respuestas de $10 millones. Esa aritmética no se resuelve a favor de Washington sin importar cuánto tiempo la ejecutes. Entonces, ¿cómo termina esto? Porque esa pregunta ahora está siendo debatida seriamente entre analistas. Y hay dos escenarios emergiendo que vale la pena examinar cuidadosamente. El primer escenario, y este es descrito por algunos analistas como el resultado más probable a corto plazo, es lo que podría llamarse una victoria simulada. Bajo este marco, Trump anuncia que Estados Unidos ha degradado exitosamente el programa nuclear de Irán, que los objetivos militares primarios han sido logrados y que la misión está completa. Israel hace declaraciones similares sobre haber eliminado la amenaza del liderazgo iraní y debilitado la red regional de Teherán. Irán simultáneamente declara que sobrevivió un asalto militar de dos de las fuerzas armadas más poderosas del mundo, lo cual hizo, y presenta esa supervivencia como un triunfo histórico. Ambos lados firman algo que se parece a lo que estaban negociando antes de que comenzara la guerra. Ambos lados venden a sus audiencias domésticas una versión de los eventos que hace parecer que ganaron. Nadie anuncia una derrota. Nadie admite la brecha entre lo que se prometió y lo que se logró. El mundo pasa a la siguiente crisis. Hemos visto esto antes. No es satisfactorio,
pero es como las guerras entre poderes desiguales a menudo terminan. El segundo escenario es más oscuro y francamente más desestabilizador para toda la región. Si Trump decide que el costo político de esta guerra es demasiado alto, si concluye que Netanyahu está operando fuera de su control y arrastrando a Estados Unidos más profundamente en un conflicto que le está costando las elecciones de mitad de mandato, se retira. Estados Unidos se retira o reduce significativamente su participación. Israel queda luchando solo. Un país de 9 millones de personas contra una nación de 90 millones, sin bases estadounidenses desde las cuales operar en la región, sin apoyo aéreo de coalición y un enemigo que ya ha demostrado que puede dañar portaaviones y derribar cazas avanzados. Ese segundo escenario produce algo que se parece mucho a lo que sucedió en Siria. Un régimen que sobrevive gobernando sobre ruinas, bajo asedio permanente, pero sobreviviendo. Lo cual, bajo la lógica estratégica de Irán, como hemos establecido, cuenta como una victoria. Y aquí está la dimensión que nadie en la prensa occidental quiere discutir abiertamente, pero que puede ser la más consecuente de todas. Si Irán sobrevive esto, bajo cualquier escenario, China y Rusia se moverán inmediatamente para reconstruirlo. No gradualmente, no cautelosamente, inmediatamente. Armarán a Irán a un nivel que nunca ha alcanzado previamente. Por la misma razón que Estados Unidos armó a Taiwán, para crear un contrapeso permanente, un elemento disuasorio contra cualquier futura aventura militar en Medio Oriente que Washington pudiera contemplar. China ha estado observando cada compromiso en esta guerra, cada vulnerabilidad que ha sido expuesta en los grupos de portaaviones estadounidenses, cada brecha en la red de defensa aérea, cada dron que atravesó, cada F-35 que no regresó. China no está involucrada en esta guerra. China la está estudiando. Y mientras todos los demás están sangrando, Rusia en Ucrania, Estados Unidos en Medio Oriente, Europa ahogándose en costos energéticos, Japón y Corea del Sur viendo su equipo militar redirigido al Golfo, China está fabricando, almacenando y aprendiendo. Estados Unidos pasó décadas construyendo dominio militar a través de proyección de fuerza. Lo que esta guerra está demostrando pieza por pieza es que la proyección de fuerza contra un adversario determinado, luchando en su propia puerta, usando tácticas asimétricas sin nada que perder, es mucho más costoso y mucho menos decisivo de lo que la doctrina asumió. La conclusión, y aquí es donde el marco de sobrevivir es igual a victoria, se vuelve más poderoso, es esta. Para Estados Unidos e Israel, la victoria siempre se definió como cambio de régimen, el fin del sistema del ayatolá, el desmantelamiento de las capacidades nucleares y regionales de Irán, un Teherán complaciente. Nada de eso está sucediendo. Nada de eso parece estar al alcance. Para Irán, la victoria es simplemente estar todavía aquí cuando el humo se disipe, todavía gobernando, todavía un Estado independiente, todavía capaz de proyectar influencia en la región. Y en esa medida, ahora mismo, hoy, al final de la semana 4 entrando en la semana 5, Irán parece estar más cerca de su definición de victoria de lo que Estados Unidos está de la suya. La presión para parpadear no es simétrica. Está abrumadoramente del lado que tiene elecciones en 7 meses. Un aumento de precio de combustible del 30%. Un público que nunca apoyó esta guerra. Un aliado que no puede controlar. Y una estrategia militar que está costando $1 millón por intercepción, contra un dron de $10.000. Alguien va a parpadear primero en este conflicto. Y la pregunta de quién será ese y cuándo es lo que vamos a seguir rastreando aquí en From Report cada día. Suscríbete a este canal, comparte este video y únete a nosotros en vivo de lunes a viernes. Los medios principales te están dando la historia oficial. Nosotros te estamos dando el panorama completo. Te veremos en el próximo.